Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este tercer episodio del programa Indaga, un programa donde profundizamos en las grandes personalidades que cambian el mundo de alguna manera. Hoy me enorgullece y me da mucho gusto estar aquí nada más y nada menos con el gran escultor, el más importante de nuestro tiempo en México, el escultor Sebastián. Maestro, muchísimas gracias. Qué gusto. Por recibirme aquí en tu casa. Hombre, gracias por invitarme. Es un placer, maestro, gracias. Estoy muy contento de poder estar aquí en tu fundación, un lugar pues donde se origina el arte todo el tiempo, donde corren diversos artistas, donde podemos empaparnos y rodearnos de todas las esculturas que has hecho a lo largo de los años alrededor del mundo. Sin embargo, hoy, si me permites, me quisiera regresar al tiempo un poco para que pues yo tenga la oportunidad y también el público que nos escucha de conocerte un poco más desde que eras aquel joven talentoso ya desde ese entonces, Enrique Carvajal. ¿Quién era Enrique Carvajal? Bueno, Enrique Carvajal sigue siendo un norteño irredento, y Enrique Carvajal es quien creó al personaje Sebastián Escultor. Y Sebastián Escultor y Enrique Carvajal pues son uno mismo, ¿no? Pero el tiempo de mi infancia y mi adolescencia ha sido extraordinario, porque gracias al adolescente y al niño que me trajo hasta acá, gracias a la fortaleza de ellos, pude haber hecho una carrera tan productiva, porque con la fortaleza y el, pues, ¿cómo le llamaría yo? La vocación inquebrantable de este niño y de este joven, me trajeron hasta aquí para estar contigo y que me entrevistes y me preguntes cosas de mi vida. Pues ya eso es una gran ganancia, ¿no? Claro. Y bueno, decidiste, eras desde chiquito, tenías esa semillita de ser escultor, sí, o pintor, o el arte. No, la vocación de ser artista plástico, con una intuición increíble, pero gracias a mi madre, que me iba aclarando pues qué era el arte, qué era la pintura o la escultura, dentro de sus limitaciones culturales o como tú quieras. Me enseñó, me hizo un acercamiento a los griegos, a los romanos, a la historia del arte antigua y también a la historia del arte moderno, porque me hablaba, dentro de lo que ella intuía, hasta de Picasso, me hablaba mucho de Siqueiros. Y bueno, una cosa fundamental es que Siqueiros nació en la misma ciudad donde yo nací, o el mismo pueblo, para llamar Camargo, Chihuahua. Ok, exactamente, tú naces en Camargo, Chihuahua. Estoy enterado de lo que he leído y me has platicado. Tenemos muy presente a tu madre, tienes algunas hermanas, pero se hace como responsable tu hermano mayor de tu infancia. Así es. Hace las veces de mi padre, porque me llevaba casi 11 años. O sea, y bueno, él se hizo responsable de la casa, de trabajar para llevar dinero a la casa, de ayudarle a mi madre, y por ende pues protegía a su hermano menor. Tenía yo otro hermano intermedio, que era Raimundo. El primero, el grande, se llamaba Ramón, Raimundo y Enrique, ¿no? Entonces éramos los tres hermanos. Y bueno, con mi madre y mi abuela, esa era mi familia. En Camargo, Chihuahua, estás con la inquietud de las artes plásticas. Tengo que conociste a muchos artistas de esa época ya muy importantes a nivel mundial a través de la revista Siempre. Sí, en Camargo no había, era un desierto cultural,
y era un desierto físico también, ¿no? Real, o semidesértico, pero no había una gran transformación, un gran apoyo cultural. Era un poquito semidesértico, y entonces lo único que tenía yo acceso a la cultura nacional y a veces internacional era las publicaciones de las páginas centrales de la revista Siempre, que iba y las veía en una peluquería. Yo me metía a la peluquería, me sentaba y empezaba a ver la revista de la semana, ¿no? o de los 15 días, pues, ¿no? Y ahí conocí a Rivera, a Siqueiros, a Orozco, a Tamayo también, a Frida Kahlo, hasta Juan Soriano, que eran los que estaban en ese momento como con más presencia y que la revista los publicaba como importantes en la cultura plástica mexicana. Entonces, eso es lo que yo bebía de niño, ¿no? De adolescente. Ellos, estos artistas que mencionas, ya eran reconocidos, su trabajo. Sí, ya la Escuela Mexicana de Pintura estaba consolidada y Soriano empezaba a aparecer, ¿no? Me acuerdo que en esa época pues lo veían como un joven, la gran promesa de México, ¿no? Y yo era un niño, entonces... ¿Y qué cuando los veías a estos artistas, a ellos, hoy en día, pues, totalmente reconocidos a nivel mundial, ¿tú qué pensabas, o sea, como adolescente? No, yo siempre pensé, por la ilusión mía y porque siempre tuve una vocación de que eran como mi familia, que eran los míos, a lo que yo tenía que llegar, pues, ¿no? Eso era como de cajón, porque si no piensas con esa intensidad y no te ponen modelos a ese nivel, pues te quedas a medias, ¿sí? Entonces era mi obsesión, mi vocación, mi ilusión y mi deseo de llegar a ser como esos personajes. Empiezas tu trabajo como artista o hacer tus primeros pininos artísticos estando en Camargo, Chihuahua, ¿cierto? ¿Y haces pintura o escultura? ¿Con qué fue el primer No, trabajo? yo creo que hice de todo por intuición, pero me acuerdo muy bien, claro, no era sistemático y metódico porque no tenía un maestro definido. Yo me acuerdo que desde niño yo aprendía a pedir libros por correo a Barcelona, y entonces lo que pedía eran libros que tuvieran que ver con mi vocación. Me acuerdo que en una ocasión pedí cómo pintar a la acuarela, ¿no? E hice todo el trámite y pagué mi giro y mandé pedir el libro y me llegó. Eso para un niño tan pequeño era una formación increíble, de saber que había un mundo lejos de mí, que tenía otros artistas y que publicaba cosas en donde yo podía aprender, libros importantes. Entonces pedí ese. Me acuerdo que pedí también otro libro que era La rotulación a la pluma y al pincel, y aprendí a rotular y a hacer letras. Entonces desde muy chiquillo yo pintaba comercialmente, pues, ¿no? Ponía nombres a las tiendas o hacía rótulos, etcétera, y la gente lo sabía, ¿sí? porque tenía de dónde sacar la tipografía y los estilos de abecedarios, de letras, de trazos de letras. Eso era una vocación de un plástico, de un artista. Y al mismo tiempo también, desde muy chiquillo, aprendí a modelar. Tenía el gusto por modelar en barro o hasta en la masa del nixtamal, de las tortillas. Pues yo modelaba con esa masa. Entonces, cuando hay vocación, cuando hay raíz, cuando sabes lo que quieres, pues te vas con seguridad. Así estés chiquillo, tenía una intuición increíble y mi madre me ayudaba acercándome la información. Es decir, empiezas a hacer tu vocación con lo que tienes, ¿no? Sí. Y tú te apoyabas con estos libros que mandabas a traer. Pero tenía mucho, porque aunque parece que no había nada, había cajas de cerillos de la central y esas traían cromos atrás
de artistas universales, desde Van Gogh, Piero de la Francesca, Miguel Ángel, Leonardo, a Utrillo, traía de todo. Entonces esa era una lección para mí, de intuición, de leer los nombres y las fechas e imaginar. Y entonces cuando conocí yo a una maestra que me ayudó mucho en Camargo, que fue la maestra Enriqueta Visconti, me hablaba de todos estos museos. Yo le decía sí, y yo hablaba de los nombres. Pues, ¿dónde los viste? Pues en las cajetillas de cerillo, ¿no? Y se reía de mí. Decía, tienes que ir a conocer ese museo. No te queda otra que salirte de este pueblo e irte a conocer el mundo. Y lo logré. Cuando veía los cuadros originales de aquel recuerdo, pues era maravilloso, hasta de ganas de llorar, de emoción, ¿no? Porque veía el original que yo ya conocía, ¿sí? Entonces me sentía como que yo desde niño tenía información y sabía muchas cosas, ¿no? Entonces, pero eso se llama vocación. Claro, definitivamente. Esa vocación que te impulsa a salirte de Camargo y venirte a la Ciudad de México. ¿A qué edad decides hacerlo? Bueno, primero me fui a Chihuahua a hacer la prepa y no pude porque no teníamos recursos, mi madre no podía sostenerme. Y entonces dejé la prepa y me vine a Camargo y luego me preparé para venirme a México. Y tenía yo 16 años cuando yo decidí venirme a México solo, sin un 5, y empezar a buscar mi carrera y mi vocación, a hacerla existir, a continuarla. ¿Y entras a la Academia de San Carlos o cómo es tu llegada a la ciudad? Entro, primero trabajo un año, entonces cumplo los 17 y me inscribo en San Carlos con pura secundaria. Pero entro a San Carlos y llego y me quedo a vivir en San Carlos, me meto de trampa porque no tenía ni un 5, no tenía con qué pagar una casa de asistencia, no tenía nada, pues, ¿no? Entonces tenía que quedarme ahí de trampa y desayunar, comer o cenar con los amigos en donde se pudiera. Entonces ese empezó a ser mi inicio de carrera. Aquí en la Ciudad de México. ¿Y cuántos años estudias en San Carlos? Bueno, en San Carlos estudio 5 años. Prácticamente terminé la carrera, pero no podía tener título porque ya había cambiado el plan de estudios, que debías de tener prepa. Yo entré cuando se podía entrar con secundaria, porque Diego transformó el plan de estudios para que pudieran entrar artistas que tenían solo secundaria, que tenían vocación, para que no se perdieran y pudieran seguir en su vocación y pudieran encontrarse a los artistas, pues. Pues yo entré con esa cosa y después cambió y ya no pude tener el título. Ok, bueno, pero se tiene toda la experiencia y la enseñanza. No, sí, eso fue mágico porque sin el título, con solo secundaria, después llegó un momento en que estaba dando clases en la Escuela Nacional, en la Escuela de la Universidad de Arquitectura, que ahora pues es una súper escuela y que la carrera es extraordinaria en la universidad, pero ahí empecé a dar clases en el taller de Matías Guedes, que era muy famoso y muy codiciado ese taller. Entonces ahí entré a la universidad solo con secundaria. Todo lo fui logrando por currículum, por lo que yo había hecho ya. Ya había estado en 2 bienales de París, en la Bienal de Barcelona, ya estaba exhibiendo con el Salón Independiente, con todo lo que sería la ruptura de México, con todos estos artistas de la generación de Cuevas, Rocco, Felgueres, Toledo. Yo exhibía con ellos a pesar de ser más joven, entonces mi nombre empezaba a sonar y todo el mundo creía que yo era de esa generación. Okay. ¿Ahí todavía como Enrique? No, ya con ellos ya era Sebastián. Okay. Entonces este partaguas importante, ¿cómo y cuándo decides pues
nombrarte Sebastián o empezar a firmar tus obras como Sebastián? No, pues fue prácticamente como de destino y casi puedo decirlo que pues sí decidí yo, pero el destino me llevó a que decidiera. A mí me quedé dormido en mi clase de escultura y vieron, el maestro dio una clase de anatomía sobre San Sebastián de Botticelli. Entonces desperté y empezaron a decirme San Sebastián mis compañeros. Pero pasó como un año y a mí no me parecía ni pasaba nada, ¿no? Me decían San Sebastián. Y después de un año, en una comida de los republicanos españoles, al que iba a ser presidente de la República, que así era antes, al candidato, le dan una comida por agradecimiento los republicanos en México. Y A Luis Echeverría. A Echeverría, al presidente Echeverría, entonces le dan la comida y yo estoy muy entrado comiendo y viene un personaje, me dice, oiga, usted se escapó de un cuadro. Yo le digo, ¿de cuál? Me dice, de San Sebastián de Botticelli. Y entonces se fue. Era don Carlos Pellicer, el poeta, el gran poeta mexicano. Y dije, bueno, tampoco me impresioné porque dije, Hubo relación, pero fue la segunda, pues. Y la tercera fue 8 meses después. Vino una crítico de arte, Edith Recurá, me hizo una nota y empieza narrando cómo conoció a un joven mexicano que se asemejaba a un San Sebastián de Manteña. Ahí sí ya me preocupé, porque dice, en la torre, ese es mi nombre. El santo me persigue, ¿no? Alguna señal. Muy claro. Sí. Y entonces dije, bueno, pues es una señal que, no, pues yo creo que Sebastián es más fuerte que Enrique para hacer una tipografía y sobre todo para escultor. Y además tenía una historia, y una verdadera historia de cómo me fue llevando. Entonces dije, ¿y qué tal si tomo ese nombre para firmar como Sebastián? Pero el nombre necesita un apellido. Hice la tipografía con Sebastián Carvajal y es atroz, es muy difícil para que tenga impacto. Pues dije, pues qué apellido, no puedo inventar un apellido. No, pues el apellido es natural, Sebastián Escultor, ¿no? Y entonces pongo Sebastián Escultor sin acento. Pareciera que está escrito en inglés, porque el escultor es muy parecido a la palabra en inglés. Y además, el orden es Sebastián. Lo único es que en español, escultor, pero cuando lo ves todo rápido, piensas que está en inglés. Entonces lees Escultor Sebastián. Y eso era una comunicación gráfica, visual, muy buena. Entonces lo registré y empecé a hacer la firma. Y ahí empezó ya. Y me contestaste otra pregunta que tenía, ¿por qué el nombre era Sebastián? Sin acento. Bueno, lo que pasa es que cuando estás pensando y estás seguro y es lo que quieres, que tú quieres ser internacional, tienes que pensar en un nombre que sea fácil y que todos lo recuerden y que sea universal. Sebastián es un ícono universal por el santo. En toda la historia del arte aparece pintado San Sebastián, y en los idiomas casi siempre es sin acento para que parezca americano, inglés, hasta japonés, alemán, en todos los idiomas, en italiano es Sebastián o Sebastiano, siempre es prácticamente lo mismo. Entonces dices, es un nombre que todo el mundo va a recordar y que en todos lados es internacional. Tiene un sonido bien y se comprende. Si no tiene acento, es más, porque parece que es americano. Y si tiene escultor seguido,
parece que dice Sebastián Escultor. Entonces, pues eso se llama mercadotecnia. Lo vi, lo armé y lo lancé y quedó y me ha funcionado. Pues muchísimo. Entonces ahí decides ya firmar como Sebastián, Sí, nombrarte claro. Sebastián. ¿Hay en la historia, pues en tu pasado antes de Sebastián, esculturas, pinturas firmadas como Enrique Carvajal? Pues Sí. Sí, hay también. Yo firmaba Sí, ¿no? E. Carvajal, Que deben de estar ahí. perdidas con mis Interesantes. hermanos. Con un sí. valor importante, ¿no? Me imagino. Pues sí, pero también pues así es la vida, ¿no? ¿No? Interesantísimo. ¿Y tu relación con el poeta Pellicer fue únicamente ese día o...? No, en otras ocasiones, yo me acuerdo que yo iba con un amigo a ver el nacimiento que hacía don Carlos y muchas veces lo volví a ver, lo vi en la inauguración de una de mis glorietas allá en la tierra, el Edén, Tabasco. Okay. En Tabasco, el presidente Echeverría nos inauguró unas glorietas a 5 artistas, a 5 escultores, entre ellos Matías y Ángela Gurría. Y entonces iba don Carlos, y don Carlos estaba en la comitiva con el presidente. Entonces, muchas veces lo vi y lo fui a visitar para ver el nacimiento que él ponía aquí en México, que era muy famoso. Su nacimiento, todas las navidades, hacían cola las personas para ir a ver su montaje de nacimiento. Entonces hubo acercamiento, pero no un acercamiento de que yo te diga era mi gran amigo, no. He tenido acercamiento a otros artistas que sí puedo decir que se convirtieron en mis grandes amigos porque había algo más, ¿no? Pero con don Carlos era un poquito distante, porque yo era muy joven y él era ya un hombre muy famoso. Y desde tus inicios, la geometría, el cubismo, o cómo lo descubriste, o No, mira, partir de dónde. Desde mis inicios, la matemática, que es geometría, y la geometría desde 4º año de primaria, que es cuando yo me fascino. Pero el cubismo no, el cubismo es una tendencia, es un ismo. Hacer geometría no es hacer cubismo. Hacer geometría es entrar en lo profundo de la geometría. El cubismo es analizar las 2 dimensiones para transformarlas en 4 dimensiones desde el punto de vista geométrico, pero no es analizar la geometría espacial en la 3ª, 4ª hasta 5ª dimensión o multidimensiones. El cubismo es el inicio de una tendencia en donde la 4ª dimensión se hace presente, si lo ves desde el punto de vista geométrico estricto, pero en el cubismo difícilmente tienen conciencia de lo que están haciendo como matemática y como ciencia, pues. Si acaso Picasso la tenía porque tenía un amigo matemático que le abrió los ojos y que le enseñó, y después Picasso mismo negó porque este amigo matemático decía que él había inventado el cubismo. Entonces Picasso se enojó y lo mandó al diablo. Y pues todos sabemos que Picasso era el genio y que es el creador del cubismo. Pero no, yo no hago cubismo. He realizado algunas piezas con el espíritu cubista, pero porque yo he querido tomar los cánones y la visión del istmo para hacer una escultura que tenga sabor cubista. Pero en general toda mi obra no es cubista. Se enfoca en la geometría. En la geometría y en las matemáticas como 2 elementos científicos para llegar a mi fin plástico. Digamos que de un modelo matemático brinco a un modelo escultórico, pero no en el sentido de cubismo como tendencia, ¿no? Okay. Y el impulso primordial que te lleva a generar una obra de arte, ¿qué es? ¿La naturaleza, la espiritualidad? Mira, la naturaleza es fundamental en el universo. Todo lo que nos rodea, todo absolutamente,
es naturaleza, jamás podremos escapar de la naturaleza. Lo macro y lo microcósmico es naturaleza, por ende observamos siempre la naturaleza, la tenemos en todos lados. Y la naturaleza del sentimiento humano, del pensamiento, es también el cosmos, es también cósmica, es también una relación de energías que se transforman, hablabas hace un momento, en la espiritualidad. Por supuesto que si echas un vistazo a todas las relaciones cuánticas, de cómo se transforman, de cómo trabajan, llega un momento que piensas hasta en la magia, porque no te lo explicas. Hay cosas que, bueno, son inexplicables, como dos partículas pueden tener comunicación a distancias inusitadas en el universo. Pues eso es como lo tenemos todos dentro, y eso es lo que genera que tengamos un espíritu en energía y despegado de nuestra materia. Pero todo eso es naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Contemplar la naturaleza, tener la conciencia, y a través de esas cosas sublimes del espíritu, pues representar. Cuando tienes un código, un lenguaje bien establecido, puedes decir todos los sentimientos del universo, los que quieras, si tienes un lenguaje. Tú lo sabes como poeta. Tienes un lenguaje establecido y tienes reglas y puedes decir lo que tú quieras, desde la abstracción más profunda hasta la obviedad más sencilla. Entonces, pues eso es ser un creador, ser un artista, entender qué es la naturaleza que te rodea, usarla, transformarla en una especie de segunda naturaleza, que es la humana, la creación humana. En relación, incluso estés de acuerdo, Kandinsky decía que el arte, la creación artística, es alimento para el espíritu. Absolutamente, sí. Okay. Fundamentalmente porque es una acción muy humana, porque el espíritu humano es fundamental. Yo creo que es el único que existe, no creo que ningún otro ser tenga espíritu. A lo mejor los animales, y no nos damos cuenta, pero el ser humano se caracteriza por tener esa capacidad, y por eso crea para su propio espíritu y para el espíritu de los demás. Y ahorita, aquí en el presente, estoy con el maestro, con el gran escultor que nació en 1947, con un legado importantísimo alrededor del mundo. ¿Dónde tienes obras hoy en día, César? Como decía mi abuelita, aquí y en China. Sí, ¿no? Y cuando dices pues que no, pero fulano de tal es muy inteligente. Sí, aquí y en China, ¿no? Entonces, yo tengo obra escultórica en muchos lugares del mundo, y la verdad, bueno, pues sí tengo aquí y en China, tengo en Japón, tengo en Corea, tengo en Singapur, tengo en Marruecos, en Egipto, en Israel, en Europa, en algunas ciudades tengo, en París, en Alemania, tengo en Dublín, tengo en Islandia, tengo en España, en varias ciudades. Entonces, puedo decir que tengo prácticamente en todo el mundo de primer mundo, porque es donde el arte se puede generar más fácilmente por las condiciones de cultura. En desiertos pues no tengo, ¿no? Pero tengo en Oman, y tengo en América Latina, casi en toda América Latina, en las ciudades importantes, ¿no? Sí. En la Unión Americana también tengo en diferentes estados. En Canadá también tengo. Entonces, puedes decirte que en todo el mundo. Claro. En el único lugar que no tengo es en Australia. Entonces, no tengo en todo el mundo. Casi en todo el mundo. Y todas estas obras que están en todas partes del mundo, un 80%, son arte urbano, monumentos. Son monumentales.
las que están en el mundo como monumentales, pero también hay en colecciones de mediano formato en muchos otros lugares que ya no controlas porque las compran y se van. Y hoy en día el arte urbano, ¿cuál es su importancia para la sociedad? Mira, lo que yo hago es tan importante desde las cavernas hasta nuestros días. El hombre siempre tuvo necesidad de no perderse, de ubicarse, de buscar elementos súper monumentales para situar hitos, para conmemorar, para hacer elementos funerarios, desde los dólmenes, los menires, los obeliscos, las columnas como la de Trajano, los arcos de triunfo, todos estos elementos que han sido como arquitectónicos en principio y que se han desligado de la arquitectura para ser urbanos en el momento en que Roma se hace un urbanismo fundamental, y antes con los dólmenes, los menires, son elementos fundamentales para el espíritu, como tú decías, y creados por el hombre. Y a mí en mi época me tocó ese papel, y es lo que yo hago. Yo hago hitos, íconos monumentales para entradas a las ciudades, para hacer elementos conmemorativos que pueden ubicarse en todos los sentidos, desde las cavernas hasta hoy, hasta para diseñar una tumba, para diseñar una gran arquitectura símbolo, etc. Eso es lo que hago. No es una escultura meramente urbana y ya, sino se abre a muchas posibilidades, pero generalmente es la dimensión, son las características, el concepto, que le dan un carácter de ser una pieza que se vuelve el ícono y el símbolo de una ciudad. La puerta. Sí, y las puertas que son como la marca del límite de lo rural y lo urbano, que es cuando ya llegas, cuando ya entras al urbanismo meramente dicho, que llegas de lo rural o llegas del campo y entras, es el símbolo de llegar a la marca para llegar a la gran ciudad. Ahora, bueno, pues todas estas esculturas que todos conocemos y que hemos visto en el país, en diversos aeropuertos, en muchísimas partes. Yo me encuentro con esculturas tuyas y en muchas partes del mundo. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que ya eras famoso? No, eso mira, como no era mi súper prioridad, mi prioridad era producir una obra, hacer una obra sólida, tener un lenguaje que fuera maduro y que fuera excelso. Es lo que me preocupa más. Pero de repente, como vas con pasos de plomo, ¿sí? Constantes y muy aterrizado, pues vas despacio, aunque parezca que vas muy a prisa, vas sólido. Y no te das ni cuenta en qué momento, de repente ya cuando volteas dices, caramba, me reconocen, me dan reconocimientos, me dan honores, dices, pero tampoco te la crees, porque si te la crees, se pierde todo. Eso es como una nebulosa que se deshace, es una ilusión. Entonces tienes que ir tranquilo, es una verdad, porque vas dejando obra y te admiran por una manera o por otra, y eres una figura, y te van haciendo reconocimientos, te dan doctorados, te hacen medallas, ¿no?, conmemorativas. Todo eso es lo que va aumentando es como una bola de nieve que va girando y se va llenando y atrae reconocimiento. Pero eso es como por la entrega, por el trabajo, porque crees en tu obra y bueno, lo asumes, pero si te la crees, no tiene sentido. Bueno, siempre, yo lo que he pensado siempre es que siempre habrá uno más grande y mejor que yo. Entonces,
como siempre habrá uno así, yo tengo que ser discreto y no creerme pisar bien, ¿no? En el suelo, ¿no? Sí, sin duda, yo te digo que quién sabe si lo hay en México, maestro, en el mundo, un artista con tanta obra. Cada vez que vengo a saludarte o a estar contigo, veo obras distintas, extraordinarias. Cada vez tu trabajo se extiende más, pues lo cual te felicito, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Aquí, por ejemplo, platícanos esta experiencia de esta escultura, que es un haiku, ¿no? Que la gente ha conocido el haiku, lo he tratado de dar a conocer, una estructura literaria. Tú que haces poemas, sabes lo que eso significa. Y esto tiene la estructura de un haiku. Del 5-7-5, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas para decir el universo, como tú lo dices. Y bueno, es un parangón, es un paralelo en realización escultórica. Le llamaron el primer haiku escultórico en el mundo, porque está hecho con 5 elementos, formas, volúmenes, medidas, para decir garza blanca. Y tan sencillo como eso, que la garza se para en una sola pata, mete el pico en el agua, esconde la otra pata en el plumaje y revolotean las alas. Y con eso dices garza blanca o dices sur. Esa es una pieza que yo diseñé para Kadoma. En Kadoma, el símbolo de Kadoma son... Perdón, Kadoma está en Japón. Okay. Kadoma está cerca de Osaka. Y ahí está la pieza del sur de 20 metros de altura como símbolo de la ciudad. Entonces eso fue una cosa verdaderamente extraordinaria, porque gané por toda la relación del haiku, de la sutileza, de la suavidad, de la garza, de la sensualidad, de la cercanía. Cuando la garza está ahí de 20 metros y empieza las nubes de Japón, y empieza la neblina, la garza medio se tapa, medio no se tapa, como los grabados japoneses. Entonces es una belleza real, pues, de un grabado japonés, se integra, ¿no? No, sin duda, muchas obras tuyas me encantan, pero creo que esta es una de las que más me... Pues fue bonito el concurso. Y ganaste con esta obra. ¿De qué concurso? Mira, es un concurso que se hace de 3 artistas. Los japoneses siempre toman 2 japoneses famosos y un extranjero. Puede ser de cualquier nacionalidad para hacer sus concursos. Y hay una bolsa de dinero, le pagan a cada quien por su participación. Si no ganas, ya la hiciste de todas maneras, ya es un honor, ¿no? Somos 3 pagados. Pero si ganas, pues es el súper honor, ¿no? Entonces, en 16 ocasiones, en 10 años consecutivos, todos los años gané un premio de esta naturaleza, compitiendo con otros 2 japoneses, ¿sí? Y yo como extranjero. Entonces, gané 16 veces. 16 veces este premio. No este, sino diferentes esculturas. Sí. O sea, hay 16. ¿El mismo certamen? No es el mismo certamen, era en diferentes lugares, ¿no? Pero mi representante siempre decía, ahora hay un concurso en tal, te voy a aplicar ahí, ¿no? Me decía, ya, está aceptado. Entonces, ¿ahora qué propones? Yo siempre mandaba 5 proyectos, me fregaba trabajando, hacía 5 opciones. Y entonces mi representante de las 5 escogía la que él consideraba que estaba más ad hoc para el sentimiento japonés, y ganó, sí, entonces 16 veces. Eso se dice fácil, pero yo ya me había mal acostumbrado, ya empezaba a no pisar el suelo, ¿no? Pero, y en Japón. Sí, pero no, era porque, bueno, trabajaba mucho, ¿no? Claro. Ahora ya no sería capaz de decir, le entro al concurso y hago 5 proyectos.
por vitalidad y por, haría uno, ¿no? Okay, ya ¿no? directo. Ya directo, también por experiencia. Pero antes la emoción de estar joven y de 5 y a mandarlos. Y te la jugabas porque era muy caro mandarlos, ¿no? Está bien. Entonces, pero como ya había ganado uno, pues tenía con qué seguirle, ¿no? Y luego que gano el segundo, y luego el tercero. O sea, fue maravilloso, 16 años de mi vida trabajando para Japón, pues. Y bueno, pues empiezas a poner obras alrededor del mundo y creas la Fundación Sebastián, ¿no? Algo muy importante. Me imagino que pues ya querías compartir y apoyar a otros artistas. ¿Cómo surge? No, la fundación surge primero ligeramente egoísta, porque yo egoísta y también con el cuidado y la atención de preservar el acervo Sebastián, de preservar mi obra y todo lo que implicaba mi obra, mi quehacer. Entonces dije, hago la fundación para que cuiden y protejan mi acervo, para que me promuevan internacional, para que yo pueda hacer cosas en más libertad y no tenga que pedir que me apoyen. Entonces hice la fundación y de repente me di cuenta que era egoísta el no compartir con los colegas, ¿no? Va a decir, bueno, pues hay una sala de exhibición, pues que exhiban jóvenes y consagrados. Hay un auditorio, pues le dije a Matías, oye, hazte cargo y haz conciertos y que hagan teatro, que todas las artes tengan un poquito, un espacio donde producirnos. Y entonces hemos hecho teatro, ópera, conciertos clásicos y jazz y hasta rock hemos tenido, ¿no? Entonces eso lo lleva Matías, y luego presentaciones de libros, editamos libros. Todo eso podía haber sido nada más encauzado para mí, pero se me hace que es demasiado egoísta. Claro, le hubiera metido mucho a las publicaciones, pero más o menos llevo una buena estrategia de publicaciones de mi obra. También es satisfactorio compartir, ¿no? Sí, claro. Lo demás. Sin duda haya un legado muy importante, pero ¿cuál crees que sea el legado más importante que nos vas a dejar? Yo no sé, mira, sería muy vanidoso decirlo. Lo que sé es que, por ejemplo, paralelamente a la fundación, a todo este relajo, he realizado una gran colección. No realizado, sino he comprado, he coleccionado un gran acervo de otros artistas. Hay mucha obra de los artistas de mi generación y después de mi generación en producción de todas las tendencias, ¿no? Entonces tenemos murales, por ejemplo, de 5 por 3 metros, tenemos como 70 murales, uno de cada autor. Eso se dice fácil, pero mantenerlos y estar detrás, cuidarlo, y ninguno ha sido, todos han sido comprados o en intercambio con mis colegas, ¿no? Pues ninguno ha sido regalado, porque no acepto que regalen a la fundación, porque soy un artista y yo no acepto eso. A todos les digo, no tengo mucho dinero, tengo tanto, y muchos se los agradezco que han jalado generosamente conmigo, me han dicho, bueno, pues ayúdame, que yo te ayudaré. O sea, esa es la idea. Sí, ¿no? Pues seguramente esa colección privada o esa colección de la fundación va a recorrer diversos... que Dios te oiga, porque sí es una gran colección. Sí. No puedo decirte cuántas son, porque ni siquiera sé cuántas son las otras obras, porque estas que te digo de los murales es una, pero hay otras colecciones, hay una colección de flores pintadas
por mis contemporáneos, retratos que me han hecho, pinturas abstractas de diferentes formatos, ya no tan grandes, pero hay mucho. O sea, a veces hasta me asusto que se deterioren de tanto. Tengo que buscar una opción para poder dejar una buena bodega. Tengo buenas bodegas, pero para hacer un museo. Pues. Que ya lo tienes aquí, desde aquí. ¿Y extrañas a Felgueres? Bueno, se extrañan a todos los amigos, a todos los colegas. Felgueres es una época muy importante para México y Felgueres es un gran artista, un gran hombre que incluso pues en los primeros momentos de mi entrada al panorama plástico de México me echó la mano fuerte, él me invitó al Salón Independiente junto con Cohen. Entonces, pues, ¿cómo no extrañarlo, no? Yo sé que era tu gran amigo. Hoy, Sebastián, nos podemos alargar muchísimo, sin embargo, yo sé que andas con mucho trabajo. ¿Algún proyecto en puerta? Bueno, mira, siempre hay, ahorita tenemos 4 o 5 proyectos, pero de los proyectos que no están consolidados, he aprendido a no hablar, porque se me ceban. Okay. Entonces, en cuanto ya está el proyecto, lo podemos publicar. Pero bueno, han salido muchas cosas por ahí. Hice lo de Patrón, esta publicidad y esta caja que diseñé para el tequila Patrón. Ya está a la venta. Ya está a la venta, que es es un orgullo monumental, es el eslogan, ¿no? México es orgullo monumental. Y como yo soy mexicano, soy un orgullo monumental. Y como Patrón es mexicano, es otro orgullo monumental. Entonces, dentro de esta terna, somos 3 orgullos monumentales, pero todo México es un orgullo monumental, como Patrón. No, pues padrísimo. Y para cerrar no con broche de oro, sino con olas de oro, maestro, siempre le pido a mis invitados, si es que ellos... Me vas a hacer sufrir, a ver qué me toca. Un poema de olas de oro de en esta maravillosa publicación y con una extraordinaria portada, no sé quién la diseñó. Pues, a ver, vamos a ver, aquí hay uno muy cortito. Necesito leerlo y que lo escuche el público, ¿no? Por favor. Es un haiku a propósito del haiku escultórico. En el sendero se encuentra el absoluto a cada paso. Padrísimo, maestro. Te agradezco muchísimo, te quiero muchísimo, te admiro. Sabes que siempre he recibido tu apoyo, tu sí en todo lo que te he pedido que hagamos juntos en esta entrevista. Te agradezco muchísimo, sé que sabes que te quiero, que te admiro y bueno, espero que sea una entrevista en donde puedan conocer más a detalle pues la vida de este gran escultor mexicano que nos representa, como ya lo escucharon, a nivel mundial. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio.